Muy buenas amigos, encantado de teneros aquí con el curso básico de navegación. Lo hacemos mediante el canal de la Escuela Invisible, Ley, con el auspicio de En Primera Plana, la revista que estamos creando, puesto que Marcelo Jorge Noto, el profesor Marcelo Jorge, que es el que va a impartir estos 4 cursos, pertenece a la revista y es un gran amigo, es un gran investigador y aparte es profesor de náutica. Creo que hoy justamente este primer encuentro, ¿no?, que vamos a tener para este primer cursillo es para dejar un poco clara, o por lo menos mucho más asequible a la mente de todos, cómo se trata la navegación en el mar. Creo que el mar, al considerar el 80% del planeta o más de este elemento líquido como la mayor parte de la superficie, creo que debería tener una vital importancia que todos aquellos que nos dedicamos a la investigación de la forma de la Tierra pues pudiéramos entender cómo se navega para poder luego elaborar nuestras propias teorías y nuestras propias hipótesis, ¿no?, sobre el fenómeno de la navegación y sobre cómo el mar en realidad es una superficie plana en todo el planeta, ¿no? De eso se va a encargar el profesor Marcelo, como os digo, vive en Buenos Aires, participa activamente dentro del entorno científico de la revista y bueno, os voy a presentar. Muchísimas gracias, Marcelo, un saludo, ¿qué tal? Hola Luis, el gusto es mío, muy amable por la invitación. El gusto y el placer es nuestro. Sabéis todos que hemos encontrado dentro de En Primera Plana pues todo un ramillete de grandes profesionales de la investigación de lo que es la forma de la Tierra. Yo justamente con Marcelo estábamos hablando ahora mismo de que nos parecemos mucho, ¿no?, hasta físicamente, ¿no? Los dos llevamos gafas. Total, que ha sido una buena idea, me lo propuso Marcelo, creo que es muy interesante para toda la comunidad terraplanista y para la ciencia en general, para todo el mundo que investigue un poquito y que le guste saber cosas sobre cómo es el planeta nuestro, ¿no?, en realidad. Total, que creo que vamos a abrir, es un broche de oro para abrir una serie de cursos importantes dentro del terreno de lo que sería la navegación, tanto en alta mar como en general, sobre todo por datos que nos van a hacer llegar a buen puerto el concepto de que el agua, evidentemente, al ser justamente una de las superficies más abundantes del planeta, pues deberíamos de prestar mucha atención a todos los fenómenos y la forma de navegación que se utiliza por los profesionales del mar. Creo que sería el enlace justo y preciso para que empezamos a entender dónde vivimos y cómo nos podemos orientar. Así que, Marcelo, te voy a dar paso para que empecemos y que, sobre todo, que nos cuentes primero cómo vas a dividir el curso, cuáles van a ser tus enseñanzas y exactamente con qué nos vamos a enfrentar. Bueno, saludo a todos primero. El curso básicamente consiste en la primera parte de una introducción a la cartografía, para luego empezar a hablar un poquito de lo que son los rumbos, o sea, la forma de movernos en nuestro plano. Voy a tratar específicamente, luego de una introducción, de lo que es la loxodromia-ortodromia, para posteriormente terminar con altura de marea, que son todos temas bastante relevantes en lo concerniente a la ciencia terraplanistas, ¿no? Así que esa es la idea. Son 4 clases en total. Trataré de hacerlas lo más divertidas posibles dentro de lo que se puede en un curso totalmente serio, ¿no? Va a ser todas datos oficiales, no voy a entrar en ningún tema que no sea oficial. Por ahí yo lo voy a tratar desde otro punto de vista, pero es un concepto muy sólido que está en los libros, ¿sí? Ya digo, desde otro punto de vista, pero ese punto de vista no le va a quitar seriedad
a estas 4 clases. Estupendo, me parece además muy buena oportunidad para poder entender precisamente cómo fenómenos que se dan en el mar, que muchas veces la gente los desconoce, como es por ejemplo el tema de la declinación magnética, ¿no? Cómo tenemos que calcular para hacer un rumbo determinado en 2 tipos de cálculos, ¿no? Hay uno que es el real y luego hay uno que es el que se hace en papel. Y eso mucha gente, pues yo creo que si lo aclaráramos, todos este montón de datos del mar, creo que avanzaremos muy rápido. Bueno, todo tuyo, este primer temario, para que empecemos ya la clase y que no se Muchas gracias. Y que no se haga la presentación muy larga. Nada, todo para ti, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, digo que este curso, estas 4 clases, es especialmente pensada para los terraplanistas. No es para la gente que no tiene este tipo de ideología, digamos. Para aquellas personas que son heliocéntricos, bueno, están los cursos que dicto en mi escuela náutica. Para empezar, voy a definir cuáles son los problemas que tenemos en la navegación. Básicamente, los problemas que nos surgen cuando estamos navegando y el más importante es dónde estoy. Dónde estoy es fundamental. ¿Por qué? Porque depende de la parte de seguridad de la navegación, porque si yo no sé dónde estoy, es un problema muy serio. Ese problema los navegantes lo solucionamos con 2 elementos. Uno, con el más práctico, que es el GPS. Directamente uno aprieta un waypoint y nos da las coordenadas geográficas, que son las latitudes y las longitudes. La otra forma, la clásica, es por medio de la cartografía. Sobre este último punto voy a hablar, ¿sí? Correcto. Primero voy a definir lo que es una cartografía. Sí, perdona que te interrumpa. Una pregunta, para quitarle un poco, hay una opinión general dentro del terraplanismo de que en el mar no hay GPS, por lo que muchos de nosotros pensamos que los satélites son globos, etcétera. ¿Eso lo puedes aclarar un momentín y luego continúas? Sí, claro, cómo no. No, en el mar hay GPS. Lo que está en discusión es que si el GPS es satelital o es por medio de antenas. Hay veces que los GPS, uno cuando lo prende te aparecen los 4 satélites, ¿sí? Pero no quiere decir que estén fuera del espacio, en el espacio o en órbita alrededor de la Tierra. Pueden estar suspendidos en el aire por medio de globos aerostáticos, ¿sí? Yo lo que puedo asegurar es que por lo menos en donde yo navegué, en que es zonas marítimas, Río de la Plata, hay señal de GPS en todo el trayecto, el recorrido de la embarcación, ¿sí? Hay veces que se interrumpe por algún motivo especial, que puede ser, por ejemplo, por nubes muy espesas o incendios inclusive. Hay veces que las nubes, cuando se incendió, por ejemplo, en el Río de la Plata, la zona del delta del Paraná, se formó una capa tan espesa de humo que impedía la llegada de la señal del supuesto satélite, ¿sí? Sí, aclarado eso, disculpa la interrupción, puedes pasar. No, por favor. Bueno, entonces voy a definir lo que es una cartografía. Se define como cartografía a una porción del sistema Tierra en donde se destacan los aspectos náuticos, oceánicos sobre los terrestres. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que hay cartas náuticas que tienen muchísimo volumen de tierra y sin embargo los detalles son sobre la parte de agua y no sobre la tierra. En la tierra lo único que se destacan, por ejemplo, son los puntos notables, que son referencias que tenemos los navegantes para sacar líneas de posiciones, ¿sí? La línea de posición simplemente es una línea que me indica que estoy en algún lugar de ella. Con la distancia y con otras cosas más se puede jugar y tener una estima de la posición del barco. Con respecto a las cartas náuticas, hay muchísima variedad. Dependen de sus escalas, ¿sí?
¿Qué es la escala? Es la representación en miniatura de esa porción grande de sistema, ¿sí? Pueden ser cartas náuticas oceánicas, cartas náuticas generales, particulares, cuarterones, o directamente mapas, porque ya ahí abarca todo, de tipo mapamundi o globo terráqueo. Yo voy a compartir con ustedes un par de cartografías y voy a empezar a hablar de una muy familiar para nosotros. No sé si ahí se puede apreciar. Sí, perfectamente. ¿Se aprecia ahí? Sí. Bueno, vamos a empezar por las que abarcan mucho territorio. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de Gleason. Fíjense que es un mapa concéntrico en el polo norte, ¿sí? En donde la característica que tiene que los meridianos, que son estas líneas, son totalmente rectas, y los paralelos son concéntricos al polo norte. Estas rayitas, estos radios, son 24 y equivalen a 15 grados del movimiento solar alrededor del sistema. Por eso es un mapa gnómico. No es ni conforme ni equidistante, por eso no tiene detalles, ¿sí? Las distancias no son conformes, no es un mapa que nos sirva para trazar distancia, trazar rumbos o simplemente sacar información. Para ello, nosotros necesitamos otro tipo de escalas. Por ejemplo, ahora voy a compartirles una carta, ¿sí? Esperen que la encuentre aquí. Ahí está. Bueno, acá sí. Acá ya tenemos muchísimas más referencias. Esta es una carta náutica general de la zona del mar Mediterráneo, de Italia. Bueno, acá vemos también parte del Adriático, de Italia hacia el lado de América, digamos, hacia el oeste. Fíjense que acá sí tenemos bastante equidistancia con respecto a las distancias. Las distancias, las escalas generalmente se colocan en la parte derecha e izquierda. Ustedes, se ve el icono mío, ¿no? Que estoy señalando sí, acá. Si lo amplías un poquito, quizás un poquito mejor. Ahí está. Ahí se ve. Ahí, mucho mejor, sí. Bueno, las escalas de latitud, que son las izquierdas y en la derecha de la carta náutica, me sirven para trazar distancias, ¿sí? Y la parte superior e inferior de las cartografías son las escalas de longitud. En las escalas de longitud no me sirve para trazar distancia porque no es equivalente. Mientras que en cualquier cartografía 1 minuto de latitud equivale a 1 milla náutica, 1 minuto de latitud no es equivalente a esa distancia, ¿sí? Fíjense qué rico que es en detalle esta cartografía, pero vamos a ir a una cartografía más particular en este caso, valga la redundancia, ¿sí? Esta carta náutica es una carta náutica particular. Es riquísima en detalles. Fíjense, todas las líneas rectas que ven acá son los meridianos, mientras que las líneas que cruzan son los paralelos. En realidad son proyecciones de Mercator. ¿Qué es una proyección de Mercator? Es una proyección cilíndrica ecuatorial en donde supuestamente los paralelos y meridianos, que según la teoría oficial son líneas rectas, son líneas curvas, se ven reflejadas en el plano en líneas rectas. Pero también, para un terraplanista, podría decir que lo que se proyecta es que los meridianos que son radiales y los paralelos que son concéntricos, con una proyección en un plano, se ven como líneas paralelas, ¿sí? De ahí que son las líneas de coordenadas, los ejes de coordenadas. Es lo mismo que en aritmética, en geometría, decir abscisas y ordenadas, ¿sí? Las abscisas y ordenadas, si las llevamos al modelo geográfico, a través de una cartografía, se convierten en los ejes de coordenadas, latitud y longitud, ¿sí? ¿Entienden la definición
del modelo, en este caso, geocéntrico, ¿no? Repito, los meridianos, que son radios, ¿sí? Yo lo que hago cuando lo proyecto, los pongo totalmente paralelos al arco de paralelo, que es concéntrico al polo norte. Entonces, ¿qué hago con esa proyección? Las quedo totalmente paralelas. Es lo que se está viendo en esta cartografía, ¿sí? En la última clase. Sí. Continúa. En la última clase. Perdón, Luis. En la última clase, cuando nosotros trabajemos la loxodromia y la ortodromia, lo voy a demostrar esto numéricamente, ¿sí? Que la diferencia que va a haber entre el meridiano y el paralelo, cuando nosotros nos movemos a través de la loxodromia y ortodromia, es esa pequeña diferencia entre la línea recta y la línea curva, ¿sí? No sobre una proyección de la esfera, por lo menos para un terraplanista, ¿no? Claro. Bien. Permíteme, por eso muchas veces el error de interpretación, ¿no?, en lo que serían las líneas exteriores del mapa de Gleason, cuando hablamos de un mapa de tierra plana. Correcto, prosigue, gracias. Claro. Seguro, porque cuando nosotros hablamos de un modelo terraplanista, definimos como una línea recta que está totalmente paralela a la superficie del mar. Yo parto de ese axioma, ¿sí? Para no tener discusión con nadie, porque si nosotros partimos de que una línea recta solamente tiene un punto tangente sobre la superficie del agua o de la tierra, ahí estamos en el modelo heliocéntrico. Yo, para no tener discusión, yo no discuto con nadie. ¿Por qué? Porque para mí todo lo que voy a demostrar es que una línea recta permanece totalmente paralela en la superficie del agua. Y ahí ya no hay más que discutir. ¿Estamos de acuerdo? Bien, fíjense todos los detalles que tiene esta cartografía particular, que ustedes pueden, de cada lugar que ustedes viven, si hay zonas marítimas, pueden tener cartografías particulares. Generalmente la escala es de 1 a 150.000, ¿sí? O sea que esa proporción significa que este papel es 150.000 veces más pequeño que la geografía natural. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, lo más relevante, siempre nosotros cuando navegamos buscamos este tipo de cartografías, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es una representación de los 360 grados con la declinación magnética, ¿sí? Que me sirve para saber qué ángulo le tengo que diferir al compás de gobierno de mi embarcación, y si es una carta náutica vieja, actualizarla. ¿Por qué? Porque esta declinación magnética de cualquier carta náutica viene también la variación anual de la declinación magnética, porque la declinación magnética no es un valor fijo, sino es variable y varía en el transcurso del año. Entonces la cartografía te da esa variación anual. Todos estos numeritos que están repartidos en toda la cartografía es el sondaje. ¿Qué es el sondaje? Es la mínima profundidad que me garantiza la carta náutica que voy a tener en determinada zona. El conjunto de todos esos numeritos, ¿sí?, es el plano de reducción de sondaje. Fíjense toda la información que me está dando una cartografía, ¿sí? Yo con eso sé si puedo pasar o no con mi barco, ¿sí? ¿Es relevante en dónde es relevante? Y en los lugares que hay poca agua. Si ustedes ven, por ejemplo, esta cartografía, que es la cartografía H118 del Río de la Plata, van a ver que el sondaje en muchos lados es muy cercano al cero. Si yo quiero saber la profundidad, le tengo que sumar la altura de marea a mi sondaje y voy a tener una referencia exacta de la profundidad que va a haber en ese determinado lugar. Ese tema también lo vamos a ver muy, pero muy profundamente en la tercera clase, ¿sí? Voy a compartir otro tipo de cartografía. Ya compartí una general de la zona del mar Mediterráneo, una particular de la zona del Río de la Plata. Ahora voy a
a ver si encuentro acá, una cartografía de Chile, ¿sí? Fíjense, este es Puerto Corral, en el país vecino nuestro de acá de Argentina, Chile, ¿sí? Fíjense también qué rico que son en detalles. Fíjense que la escala es 1 en 10.000, o sea, es una escala con muchísimo más detalle. Fíjense que acá están los grados de latitud, acá están los grados de longitud, ¿sí? Fíjense los sondajes. Es fabuloso. Acá tienen una escala, por ejemplo, acá está la escala representada en centímetros, ¿sí? Acá tienen la escala de latitud. Siempre yo recomiendo trabajar en las escalas de latitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque con las escalas de latitud también podemos trabajar la velocidad, que es el segundo problema fundamental de la navegación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en llegar a un destino? ¿Por qué? Porque ahí me viene, tengo que trabajar distancia, ¿sí? Distancia, que es fundamental para saber cuántos víveres, cuánto combustible, etcétera, etcétera, tengo que llevar para pasar bien la travesía. Entonces, bueno, junto al otro problema fundamental, que es hacia dónde voy. Si yo no tengo idea hacia dónde voy, y bueno, voy a estar medio embromado, porque si yo me sitúo, y quiero que todos ustedes se sitúen por un momento, en una zona en donde el horizonte, en los 360 grados, veo agua, y no tengo un compás de gobierno de una embarcación, y no tengo una cartografía en donde se refleje la posición de mi buque, voy a tener un serio problema, ¿sí? Entonces, la única forma de saber a dónde voy es cuando uno conoce su rumbo, ¿sí? Y se define como rumbo al ángulo que va en sentido horario desde el norte, siempre del norte, a la línea de crujía de la embarcación. La línea de crujía de la embarcación es la línea simétrica que me divide al buque en dos partes iguales, ¿sí? Si nosotros estamos en un avión, sería la línea de fe o la trompa del avión, ¿sí? Eso me marca el rumbo. Por supuesto que el rumbo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay veces que el rumbo no coincide con la derrota, y esto es muy importante. Muchas veces yo escucho comentarios de terraplanistas hablar de las distintas velocidades de los aviones según las corrientes de aire en altura. Eso es así, es así. Entonces, siempre el rumbo no coincide, o casi siempre el rumbo no coincide con la derrota. ¿Por qué? Porque mientras el rumbo, la definición que dije, es el ángulo que va en sentido horario del norte a la línea de crujía de la embarcación, la derrota es el camino que hace el avión o la embarcación con respecto el barco al fondo y el avión al piso, ¿sí? Entonces, fíjense, mientras yo puedo seguir un rumbo constante, porque mi compás de gobierno me marca 90 grados, ¿sí? Vamos a hacer algo muy sencillo para que todos lo entiendan, 90 grados, pero tengo un viento del sur. Entonces, mi barco y mi avión me derivan o me abaten, ¿sí? En el caso del avión me abate, y en el caso de mi barco me lo deriva hacia, si tengo un viento del sur, hacia el norte. Entonces, mi rumbo es 90, pero mi derrota que se traza en la cartografía, por eso estamos hablando de este tema, no es 90. ¿Por qué? Porque me lo está llevando para el norte. Entonces voy a tener que cambiar un poquito, en vez de un rumbo hacia el este, hacia el sudeste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso siempre digo que el rumbo no coincide con la derrota, y ahí hay que hacer las estimas, ¿sí? Que se trabaja con diferentes vectores: vector corriente, vector velocidad de propulsión de la embarcación, vector velocidad del viento. Lo mismo pasa con el avión. Y ahí sí voy a trazar mi derrota, que mi derrota es el camino verdadero que está haciendo el barco o el avión, y es donde me va a llevar al destino en realidad. Porque si yo no corrijo, si yo, por ejemplo, digo, bueno, para ir de
de las Islas Canarias a África continental, tengo que ir a un rumbo hacia el oeste 270, listo. Pero resulta que venía un viento de Europa y que me hizo abatir la embarcación, y si no corrijo rumbo, en vez de terminar en África, voy a terminar, no sé, en la Antártida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Había dicho al principio, sí, el rumbo, todo lo que trazás en la cartografía es verdadero. Todo lo que medís arriba del buque es rumbo aguja o rumbo compás, ¿sí? En España creo que se dice rumbo aguja. Generalmente nosotros en esta zona decimos rumbo compás. El rumbo aguja o el rumbo compás está influenciado por dos ángulos diferentes que el verdadero. Sí. Es la declinación magnética y el desvío del compás. ¿Sí? Yo ahora voy a compartir, así pues esto es muy importante. Vale, sí, espera, un segundo. Muy importante. Un segundo, que cuando estaba hablando yo no se ha abierto el micro, entonces no te preocupes si continúa tú y yo ya luego corto, ¿vale? Porque como está grabándose, no hay ningún problema. Sí, ahora continúa. Bueno, yo les quiero compartir a ustedes, hablando del compás, ¿sí? Fíjense, esto es un compás de gobierno, ¿sí? Este compás lo que está marcando es el norte compás. Tiene la declinación magnética que me tiene que variar según la zona que esté navegando, más el desvío de todos los elementos magnéticos o metálicos del barco. O sea que por ahí, en este momento, me marca 260 grados, ¿no? Pero resulta que si yo corrijo ese compás, estoy yendo un rumbo de 250. ¿Por qué? Porque la declinación magnética, porque el desvío del compás lo tengo que discriminar, ¿sí? Si alguien tiene nota, yo les diría que para sacar el rumbo verdadero, tiene que ser igual al rumbo que me da el compás, más la declinación magnética, más el desvío del compás, con sus respectivos signos, tanto la declinación magnética como el desvío del compás. Las declinaciones magnéticas hacia el oeste, ¿sí?, son negativas, mientras que las declinaciones magnéticas hacia el este son positivas. Eso no hay que saberlo, simplemente viene reflejada en la rosa de los vientos. Yo lo que tengo que tener cuidado es con la regla de los signos, ¿sí? Signos iguales, positivos, signos diferentes, negativos. Porque también si nosotros hacemos mal ese cálculo, y yo quiero ir a Colonia del Sacramento y termino en Punta del Este o termino en la Martín García, o sea, termino para el sur o para el norte. Hay que tener muchísimo cuidado al respecto, ¿sí? Así que bueno, dejo de compartir esto, ahí está. Y sigo con el tema de los problemas fundamentales de la navegación. Sí, ahora sí, si me disculpas un momento. No sé si quizás no sería para tratar en este programa, ¿no? Pero la declinación magnética sería un gran misterio ahora mismo para mí, el cómo va variando año a año el foco magnético justamente de la Tierra, que no coincide con el geográfico, evidentemente. Sí. Y deberíamos entonces de atribuirnos algún tipo de cogernos a ver qué explicación podríamos darle a que el centro magnético de la Tierra en un plano vaya cambiando de esa forma, porque sería una pregunta fundamental para saber, para entender el por qué. Bueno, te la contesto desde dos puntos de vista. Por supuesto que uno como terraplanista no pudo estudiar todos los temas. Yo ese tema en particular no lo estudié, pero sí sé lo que como técnico en geografía, para que después no me digan geógrafo, como técnico en geografía y como navegante, yo te voy a decir la definición que yo sé. Bueno, la definición de navegación ya te la dije, es el ángulo que difiere el norte verdadero con respecto al norte magnético. Ahora, ¿a causa de qué? Ahí va tu pregunta. Se dice que la declinación magnética varía
por causa de concentraciones de diferentes minerales presentes en la corteza terrestre. Como todos sabemos que la corteza, tanto los terraplanistas como los heliocentristas, sabemos que la corteza terrestre sufre movimientos, ¿sí? Eso es indiscutible. Esos movimientos tectónicos, de placa, de lo que sea, ¿sí? Hacen que las concentraciones no sean siempre homogéneas, sino tengan una variación anual de esas concentraciones. Correcto. Y eso por supuesto, los cinturones de Van Allen y todo lo que pueda el hombre como modificador de la naturaleza producir, ¿sí? Pues, doy un ejemplo, yo pongo una central nuclear, estoy pasando con mi barco y seguramente que la declinación magnética va a tener un cierto ángulo de vacilación, ¿sí? ¿Por qué? O un cementerio de autos. Yo voy con una brújula. La brújula es un elemento de medición magnética terrestre y el compás de gobierno es aeronáutico y náutico, ¿sí? Entonces las distintas concentraciones propias producidas por el hombre también me hacen variar esa declinación magnética. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. No sé. Era solamente un pequeño apunte, porque me hacía gracia por eso, porque además están pronosticadas, ¿no? Que de alguna manera están pronosticados esos cambios, ¿no? De campo magnético. Sí. Claro, sí, era muy interesante. Sí. Lo dejaremos para otro programa porque pienso que ahí hay una clave muy importante. Bueno, perdona mi curiosidad. No, Luis, por favor, hacelo. Cuanto más me interrumpas preguntando, mucho mejor, así se enriquece la charla. Igualmente te digo que la variación anual no es fija, también es variable. O sea, la variación anual de la declinación magnética también es variable. Por eso, si vos te vas, por ejemplo, a una carta náutica de 30 años atrás, vas a tener una variación anual distinta a la variación anual de ahora. Por eso las cartas náuticas se dicen que tienen una vida útil, ¿sí? De 6, 7, 8, 10 años como máximo. Después tiralas. ¿Por qué? Porque cambia totalmente la geografía. La geografía es variable, es muy variable, es dinámica. Vos fijate nomás, ahora como en Holanda están prácticamente cambiando las costas porque están haciendo puertos de aguas profundas, ni te digo en la zona donde vivo yo, en el Río de la Plata, que en este momento hay directamente islas que están naciendo, el delta del Paraná está creciendo y está tapando el Río de la Plata, o sea que fíjate vos lo rico y lo dinámico que es la geografía, ¿no? Así que bueno. Bien. El último tema que vamos a tratar bueno, lo último que quiero hablar hoy en esta charla es de las coordenadas geográficas, específicamente de la latitud y longitud. Ya definí lo que era, también para nuestro modelo. Ahora lo que quiero hacer es explicar cómo se mide, en qué unidades. Tanto la latitud como la longitud se mide en grados, minutos y segundos. Voy a hablar específicamente de las proyecciones de Mercator y las particulares, que son las más usadas. La latitud va del polo norte hacia el polo sur, pasando por el Ecuador, que es, o sea, polo norte 90 grados, Ecuador 0 grado y polo sur 90 grados. Para diferenciarlo, a las latitudes del Ecuador hacia arriba se las dan como positivas y a las latitudes del Ecuador hacia abajo se las dan como negativas. A partir de Greenwich, ¿sí? A partir de Greenwich hacia el este y hacia el oeste se proyectan las longitudes. Totalmente posible en nuestro modelo geocéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo decir, por ejemplo, una latitud del polo norte al polo sur
90 y 90, 180 grados, pero por convención las corto en el ecuador, ¿estamos de acuerdo? Mientras que los paralelos son 180 grados hacia el oeste y 180 grados hacia el este. Este positivo, oeste negativo. Repito, sur negativo en la latitud, norte positivo en la latitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en Sudamérica somos negativos, ¿sí? En el continente africano son negativos y positivos, la parte que queda del otro lado de Greenwich, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Presten atención a esto, que es muy importante. Como nosotros sabemos que 1 minuto de latitud equivale a una milla náutica, podemos trabajar velocidad. Un nudo equivale a hacer una distancia de 1 milla náutica en 60 minutos, ¿sí? Ahora bien, los minutos, o sea, cada grado tiene 60 minutos, tanto de latitud como de longitud. Y cada minuto tiene 100 segundos centesimales. ¿Por qué? Ahí hay una confusión. Generalmente uno dice, claro, son 60 segundos es 1 minuto. Sí, es verdad, pero si trabajamos con segundos sextagesimales, 1 segundo, o sea, 1 minuto, lo podemos, que es exactamente igual, 1 minuto es 1 minuto, aunque sean segundos sextagesimales o centesimales, o directamente décimas de minuto, o décimas de grado. Nosotros podemos trabajar en la escala que querramos, siempre y cuando se mantenga la igualdad. O sea, 60 segundos sextagesimales son igual a 60 segundos centesimales, ¿sí? Ahí puedo hacer las conversiones. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que cuando trabajamos en cualquier cartografía particular, que son las que más se usan, ¿sí? Nosotros, cada división chiquitita que tenemos, son 20 segundos centesimales, que es lo mismo que decir que son 2 cables. Un cable es la 10ª parte del minuto, o sea que es la 10ª parte de la milla náutica. Por tal motivo, un cable equivale a 185 metros. No voy a andar en detalles. Esto es importante también, porque hay muchas veces que a nosotros nos pasan información en cables, ¿sí? Por ejemplo, tal barco se encuentra a tantos cables de mi posición. Entonces tengo que pensar que un cable son 185 metros, o que una boya de canal está agarreada a tantos cables, ¿sí? Por eso es importantísimo tener presente los detalles cartográficos y las escalas de latitudes. Es algo impresionante, ¿sí? Después, cuando lleguemos a la última clase, voy a hablar un poquito de las distancias tan polémicas en las cartografías, por ejemplo, con la de Gleason, que no encajan en el modelo oficial los 80.000 kilómetros de circunnavegación del círculo antártico. Volviendo a las longitudes y latitudes, los paralelos, que es donde se encuentra la escala de longitud, más relevantes son los trópicos, los círculos polares, el ecuador terrestre. En particular, el ecuador terrestre es el único lugar del sistema nuestro en donde 1 minuto de ecuador terrestre equivale a 1 milla náutica. Es el único lugar, Es el único paralelo que podemos llegar a trazar distancias, pero es una línea muy delgada. Vos te corres 3 cables para un lado o 3 cables para el otro y ya no es equivalente. Hay una igualdad que es muy interesante para aquellos que quieran estudiar con más profundidad el tema de las latitudes y longitudes, que es que 1 minuto de latitud es igual a 1 minuto de longitud por el coseno de la latitud que estemos navegando, ¿sí? O que estemos caminando, que estemos volando, que estemos recorriendo en un jeep, ¿sí? No sé si, Luis, querés hacerme algunas preguntas o... No, estoy muy atento escuchando todo lo que estás diciendo y creo que precisamente la última parte, lo del minuto de latitud, creo que eso corresponde justamente a una de las teorías más importantes que vamos a tratar también en la revista, que es lo de la caída de curvatura dependiendo de la latitud. Es
Entonces, claro, para muchas personas, sí, claro, entonces es bueno hacer ya uso, ¿no?, de publicitar también esta gran visión que tienes con respecto al fundamento de que esa caída cada vez es mayor. No consideramos que una caída sea por igual en una esfera, porque todos estamos viviendo, cada uno independientemente, según el modelo oficial, estaríamos todos viviendo inclinados unos de otros. Entonces el concepto, sí. Claro, el concepto tridimensional de esa imagen, pienso yo que esa magia de la gravedad, ¿no?, que nos ha hecho desde niños creernos que eso es así, es la que nos lleva a la gran equivocación de que ahora en el terreno plano no nos cuadre nuestra educación con una cosa que es evidente, que se está viendo y que es prácticamente el agua es estable, el agua no se curva en ningún momento, y son todos problemas ya de medidas, de formas de medir. Por eso justamente este cursillo que estás dando lo considero de vital importancia, porque justamente para calcular un rumbo o justamente para saber interpretar un mapa hace falta una serie de cálculos y una serie de previsiones sobre el comportamiento magnético de la Tierra, de los vientos, de saber interpretar cartografías, bastante elevado, no es tan sencillo. Entonces me planteo muchísimas preguntas de cómo los navegantes antiguos, sencillamente con estrellas, un cuadrante o incluso con brújulas ya, ¿no?, posteriormente podían llegar a sus puntos de destino y rodear el mundo, ¿no?, prácticamente. Sí. Es muy interesante. Sí, perdona. Sí, primero quiero hacer una referencia, que casualmente hay un equipo de investigación de la revista En Primera Plana, en donde plantearon la diferencia de curvatura según la latitud. Ese equipo de trabajo está analizando, pero claro, hubo al principio una confusión porque los heliocéntricos enseguida saltaron despavoridamente. Sí. Lo que pasa que ellos lo que no entienden que es una hipótesis por el método del absurdo. O sea, el equipo está cortando la Tierra en gajos, ¿sí? Es un modelo de teoría donde nosotros estamos analizando una situación en particular sacando de lado la gravedad. Creo que hay un par de gente que está trabajando al respecto en la revista y va a hacer una nota muy interesante haciendo un par de aclaraciones. Eso por un lado. Por el otro lado, como bien decís vos, generalmente los navegantes siempre utilizaron a las estrellas como puntos notables, ¿sí?, o referenciales. No es hasta que en realidad se inventó el sextante, en donde se pudo hacer una precisión muy fiel de la ubicación del barco a través de una recta de altura. Una recta de altura es una recta que se hace a través de una medición angular a una estrella, al sol o la luna, siempre y cuando se tenga el horizonte a la vista, porque el sextante siempre tenés que trabajar tanto con ángulos horizontales o verticales, pero siempre teniendo referencias, y de noche no tenés referencias en la base para medir un ángulo a una estrella. Entonces necesitas el horizonte como que te haga como base. ¿Estamos de acuerdo? Esa navegación se llama navegación astronómica. Y esto es importante porque esto es así. El Almanaque Náutico, que es una publicación oficial que todas las marinas e hidrografías del sistema todos los años ¿cómo se llama? Lo publican, no me salía la palabra, lo publican, toma a la Tierra como geocéntrica, ¿sí? O sea, que todos los astros giran en torno a ella. Esto es oficial. Y desprecian el diámetro que hay desde el centro teórico de la Tierra a la superficie. Por tal motivo la consideran, podríamos llegar a decir, plana. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se debe ese hecho en particular?
según ellos, a la distancia astronómica que hay entre la superficie y los astros. Piensen que en la ciencia oficial las estrellas están a años luz. Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, no recuerdo si está a 1 o 2 años luz de la Tierra, o sea, cuatro un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. 4,3 años me parece que era, una barbaridad. 4,3 años luz está Alpha Centauri de la superficie de la Tierra. Fíjense qué cosa que se nos escapa a nuestra comprensión, ¿no? Así que bueno, esa era la aclaración que quería hacer. Igualmente, los cursos de piloto de yate son bastante complejos y se ve muy a fondo la parte de astronomía. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, en estas 4 charlas no voy a tocar el tema de astronomía, a no ser que surja alguna pregunta muy particular, porque es un tema que yo no domino en totalidad. No, aquí vamos todos juntando piezas, evidentemente, Marcelo, porque todos no podemos saber de todo y para eso hemos montado precisamente todas estas plataformas, ¿no? Como estos vídeos, como la revista, ¿no? Que es justamente para eso, para ir montando, ¿no? Las piezas del puzzle, que son muchísimas. Pienso que estamos en un camino muy difícil, Marcelo, porque aun tomando las matemáticas, como las toma el sistema heliocéntrico, ¿no? Para demostrar lo mismo, nosotros nos encontramos con las dificultades de tener que volver a investigar cosas que supuestamente ya estaban más que supuestamente claras, ¿no? Y eso nos convierte ahí un poco en nuevos guerreros de la ciencia, pero, en fin, gente como tú que está dando unos datos completamente reales y precisos y luego encima me estás diciendo que un almanaque está tomando para sus mediciones, ¿no? O para expresar esa cartografía o esa navegación se está expresando en un territorio plano. Evidentemente hay mucho que pensar y son datos muy concretos que hacen ver que de verdad hay que seguir buscando la forma de la Tierra. No está tan clara como todo el mundo se cree. Entonces, toda tu labor, toda la labor de todos los profesionales que hay en la revista, pues es nuestro esfuerzo. Nos podemos equivocar, Marcelo, muchas veces. Quizás. Sí. ¿Sabes? No tenemos... lo que es muy, muy, muy difícil, y lo reconozco, es el tema de las distancias desde el Ecuador hacia el Polo Sur. Igualmente, ya empezó a haber una teoría ortodrómica en donde se puede llegar a tener una idea, espero que sea bastante cercana a la realidad, del porqué de esa distancia, ¿sí? Es simplemente por definición, por interpretación de definición, porque generalmente en una cartografía gnómica o una proyección concéntrica, vos cuando trabajás un rumbo ortodrómico siempre lo haces al polo elevado. Y yo he analizado un par de rutas de vuelos de aviones e inclusive recorridos de barcos que hicieron travesías oceánicas, que siempre el polo elevado, esto presten atención a ver si me interpretan, el polo elevado siempre es el polo norte. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros vamos haciendo la curva ortodrómica hacia el polo norte, acercándonos en cualquier parte que estemos del Ecuador hacia el sur, hacia el Ecuador, esa distancia, esa diferencia de distancia tan impresionante que nos daría, al contrario, si fuésemos navegando hacia el polo elevado sur, se va achicando. ¿Por qué? Porque en la parte ecuatorial no hay distorsión en ningún modelo. La distorsión empieza si nos acercamos hacia el sur. ¿Me explico? Si yo estoy en latitud 34 y hago una navegación ortodrómica a las Islas Canarias, ¿sí? Yo tendría que salir, por lo que me dice la definición de ortodromia, hacia el polo elevado cercano. Si estoy saliendo de Buenos Aires, mi polo elevado cercano es el polo sur. Pero ¿qué pasa si salgo hacia el polo norte como punto elevado? Ahí me estoy acercando al Ecuador y por eso estoy corrigiendo distancia, no me estoy distorsionando tanto en la distancia.
yo pienso que los investigadores terraplanistas van a tener que analizar ese tipo de cosas, ¿sí? Antes de, por ahí, otras que estarían ya descartadas desde nuestro punto de vista, como lo que dije recién, ¿no? Ir navegando hacia el polo elevado sur. El polo norte concéntrico sería, en nuestro modelo, siempre el polo elevado, el único polo elevado, ¿sí? Ya que el polo sur en realidad es un círculo máximo. Pero pese a que supuestamente el círculo antártico sería el continente más elevado que hay en la Tierra. Sí, pero al margen de eso. El que contiene un poco las aguas, ¿no? Entonces es el continente además es el más alto. Sí, pero al margen de la topografía que tenga el continente antártico, vos, no importa, cuando vos trabajás ortodrómicamente y analizás las definiciones que te dan en los libros, siempre te dice que en la posición que estés, no importa que estés al sur o al norte, siempre tenés que salir hacia el polo elevado, ¿sí? Si estás en Estados Unidos, sí, el polo elevado es el polo norte, pero si estás aquí en Argentina, o en Sudáfrica, o en Chile, o en Australia, el polo elevado es el polo sur, ¿sí? Yo creo que lo que habría que corregir para nuestro modelo, estoy hablando, no para otros, para nuestro modelo, es que para que nos den bien los números en cuanto a la distancia, siempre hay que salir hacia el polo elevado norte, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la última clase. La última clase voy a trabajar, va a ser una clase un poco numérica, ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo ortodrómico, un cálculo ortodrómico, y vamos a ver que te da la opción, la tabla de estima, de ir hacia un polo elevado norte, saliendo de Argentina o de Chile o de Australia. Sí, eso lo vamos a ver. Es muy interesante. Yo creo que va a destapar muchos detalles que la gente desconoce y son fundamentales para poder entender, como he dicho al principio, ¿no? Para poder entender el funcionamiento del planeta y el funcionamiento del aire y del mar, ¿no? Son los tres elementos, tierra, agua y mar, el que nos van a dar justamente esa perspectiva, ¿no? Y justamente de horizontes. Creo que luego también es importante ver lo del horizonte en el mar. El horizonte en el mar no es el mismo horizonte que en topografía en tierra, ¿no? ¿Correcto? Claro. No se mide igual. No, el horizonte marino es otro y tiene fórmulas diferentes. Eso también lo vamos a ver. Cuando veamos distancia a un faro, eso lo quiero dejar para la última clase. Quiero hacer 3 clases interesantes en cuanto a la dinámica. Y la última clase más pensante, más para estudiarlo tranquilo. ¿Por qué? Porque voy a dar fórmulas en donde van a tener que anotar. Después voy a dar tablas donde la vamos a compartir. Después veremos cómo. Para que cada uno de los que hagan estas clases se puedan convertir en sus propios investigadores, o sea, investigadores de su propia teoría terraplanista. ¿Sí? Buenísimo. Y lo que pido, por favor, que los que pues después me matan, me insultan por los comentarios, ya les digo, nosotros estamos analizando otra teoría, no es la teoría oficial, es una teoría simplemente, no ofendemos a nadie. Yo lo que estoy suponiendo es lo que dije al principio, que una línea recta permanece paralela a la superficie del agua, punto. Después, si estoy equivocado o no, déjenme analizarlo por el método del absurdo, de última. ¿Estamos de acuerdo? Lo del método del absurdo me encanta porque a veces hay que pensar así, como es como lo de la navaja de Occam, ¿no? Quizás el desarrollo más sencillo será el más adecuado y el más básico, ¿no? Que es el que funciona. Claro, pues ese seguramente es, ¿no? Y dado los 8 movimientos de la Tierra, ¿no? Que sí. ninguno se puede demostrar y todos, resulta que no el agua del planeta no se ve afectada por ninguno de todos esos movimientos que tiene la Tierra, de todos, ¿no? Dentro del sistema solar, en su propio eje, con sus y el agua llega con la misma fuerza a la playa, es una fuerza interior que desarrolla el oleaje por dentro y las fuerzas marinas, y el agua no cuando llega a la playa no se ve movido por ninguna fuerza centrífuga de ningún tipo, nada más que por la fuerza del propio mar que
que la trae a la orilla, ¿no? En fin, son observaciones. Yo creo que, Marcelo, muchísimas gracias. Yo creo que este cursillo va a ser de muchísima utilidad. Os ruego a todos que cojáis lápiz y papel, una calculadora también, y que todos los datos que va a dar, claro, todos los datos que vas a dar son todos comprobables. Yo he estado también ojeando cosas, hay muchísimos vídeos de cómo se navega en alta mar, etcétera, y son todos ampliamente complicados, para ser sinceros. Yo creo que Marcelo nos ofrece la posibilidad de entenderlo poquito a poco. Yo, como soy también alumno tuyo, pues te paro, te pregunto, y entonces haré la voz populi, ¿no?, de lo que sería pues el chat, preguntando cosas y tal. Entonces pues yo lo vamos a hacer así, ¿no? Y luego cada canal pues que emita, pues que se pueda poner su chat y chatear con los oyentes. Bueno, Marcelo, te invito al segundo programa. Me ha encantado. Yo creo que, bueno, algunas cosas habrá que mejorar, pero bueno, dentro de estos 4 iremos puliendo. Marcelo. Cambiar de profesor hay que mejorar. 2 tíos más guapos. Rubios. Oye, un fuerte abrazo a Marcelo, un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes. Y nos vemos entonces en el segundo capítulo, ¿no? ¿De qué nos hablas? Bueno, voy a hablar específicamente del rumbo. Ahí sí quieren ir anotando, porque vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a trabajar distintos rumbos, vamos a sacar rumbos, voy a mostrar elementos de medición de rumbos, como es el talco. Así que bueno, el talco es una regla transportadora con una línea de fe que me marca hacia dónde voy, en una cartografía, y me da el rumbo verdadero. Y eso no lo había oído yo, eso sí que no lo sabía. Es muy bonito porque bueno, navegar ya de por sí, el mar es precioso, y todos estos datos a mí me están encantando. De verdad que sí, que es para estudiarlos bien. Muchísimas gracias a todos. Marcelo, un fuerte abrazo. Os dejo hasta la semana que viene. Chao. Gracias. Adiós. Gracias.